Hola, espero que estén muy bien. Bienvenidos una vez más a mi canal. Antes de empezar, aclaro que esta comparativa es con los tamaños de 55 pulgadas. Tal vez desde esta perspectiva pareciera que el C6K es más grande, pero no, ambos son de 55 pulgadas. Entonces, ¿por dónde empezar? Realmente fue una comparativa, digamos que un poco difícil desde distintos puntos de vista, pero desde un punto de vista objetivo es más o menos fácil. Si de pronto una persona me pregunta cuál le recomiendo o cuál me parece mejor, obviamente el TCL C6K va a ser mejor en casi todo. ¿Por qué hago esta comparativa? Primero porque me gusta comparar todo lo que sea posible, aunque sea un televisor de gama alta contra uno de gama baja, aunque estos dos digamos que son televisores de gama media. Segundo, aquí en mi país Colombia y muy probablemente en otros países los precios son los mismos. Actualmente aquí en mi país el Q8F de 55 pulgadas y el de 65 pulgadas cuesta lo mismo que el TCL C6K de 55 pulgadas o de 65 pulgadas. Entonces las personas que no saben me preguntan cuál deberían comprar, cuál les conviene más, cuál es mejor. Bueno, ya respondí la pregunta. El TCL C6K es mejor en casi todo, es más completo. ¿Por qué digo en casi todo? Bueno, digamos que el Q8F en cuanto a brillo realmente hace un muy buen trabajo. De hecho, en rango dinámico estándar tiene un poquito más de brillo y en alto rango dinámico son muy similares dependiendo de cada modo de imagen. Pero en cuanto a saturación de color o a percibir mayor volumen de color, digamos que el Q8F gana, aunque no por una gran diferencia. Es decir, con el C6K de TCL puedes lograr una muy buena saturación de color, un muy buen nivel de detalles, un muy buen volumen de color. Pero si te gusta percibir colores más saturados, más vivos, en ese caso sí podría decir que el Samsung QLED Q8F gana, aunque sea por una diferencia no muy amplia. Otra cosa que quiero aclarar es lo siguiente, porque muchas personas desconocen de las tecnologías de los televisores. Ambos cuentan con pantalla LCD, o sea de cristal líquido, con una configuración de píxeles con alineación vertical, que es lo que se conoce como panel VA, aunque TCL prefiere llamar el panel del C6K como HVA, o sea Horizontal Vertical Alignment, porque tiene en cuanto a ángulos de visión resultados un poquito mejores en comparación al Q8F, aunque no por una gran diferencia. Lo segundo y muy importante, las tecnologías de retroiluminación LED que cada uno de estos modelos posee. Entonces, el Q8F tiene una tecnología de retroiluminación LED Edge, no cuenta con atenuación local. ¿Qué quiere decir eso? Que las luces LED o bombillitos LED, como lo quieran ver, están ubicadas en esta parte baja de la pantalla. Y como ya he mencionado en anteriores videos, esos televisores Samsung ultra delgados con LED Edge tienden a sufrir a corto, mediano o largo plazo por recalentamiento en esta parte baja de la pantalla. Aquí te muestro los resultados. Como puedes ver, en la parte baja de la pantalla el Samsung genera mucho más calor en comparación al resto de su pantalla y en comparación al C6K. Eso a la larga termina dañando lo que se conoce como CUF, que son unas partes que conectan la electrónica de la placa madre del televisor con la pantalla LCD, y además podría dañar otras partes de la pantalla, incluyendo la misma pantalla LCD o de cristal líquido. De hecho, quiero mostrarte lo siguiente que noté haciendo esta comparativa y que no noté, o por lo menos no noté tanto, o no recuerdo haber notado tanto cuando hice la review, y es que en algunas escenas, en algunas, no en todas, se nota una mancha blanquecina o de otro color en esta zona, especialmente cuando se trata de escenas con oscuridad y especialmente cuando tienen algún tipo de tecnología de alto rango dinámico. Por parte del TCL tenemos la tecnología de retroiluminación LED directa con Full Array, o sea de matriz completa, y además con mini LEDs, lo que indica que tiene bombillitos o luces LED más pequeñas y una muy alta cantidad de ellas, y además cuenta con la función de atenuación local. Simplemente que la tecnología comúnmente se conoce como mini LED para ser más prácticos. Entonces, retomando la LED Edge de este Samsung, la verdad yo quisiera recomendar Samsung. Siempre me ha gustado Samsung. Antes recomendaba mucho sus televisores. Por ejemplo, por allá en el 2020 o 2021, no recuerdo bien, estuvo el TU 8500, que para mí fue un
televisorzazo de lo mejor que podían adquirir en la gama de entrada. Tenía un diseño muy bonito, tenía muy bonitos colores, una cantidad de brillo pues más que decente, un sistema operativo muy fluido, tenía retroiluminación LED Edge dual, o sea, iluminación cálida y fría para una mejor precisión de colores. Bueno, entre otras cosas que aún está en mi familia, un conocido lo tiene y todavía la funciona muy bien. El Q70R del 2019 todavía lo tengo, muy buen televisor, excelente en todo, pero los televisores de este año, lamento decirlo, y si de pronto algunas personas se sienten mal por lo que digo, de pronto los promotores de Samsung, porque por ejemplo uno de México me escribió el día de ayer diciendo, dándome a entender por qué yo hablaba tan mal de los televisores Samsung, pues porque se lo merecen, lo siento, pero así es. Ese problema que comento con este Q8F me hace pensar que Samsung está de alguna otra forma reciclando las pantallas de los modelos del año pasado. Lo noté con el Q7F, que como ya dije, parecía más un DU7000 en todo, en el diseño, en la cantidad de brillo y los colores. Dije que no parecía un QLED desde mi punto de vista, y ahora lo noto con este Q8F, más aún haciendo la comparativa contra este TCL C6K. El diseño es muy parecido, casi igual, por ejemplo, al Q60 o Q65 del año pasado. Se supone que este modelo es el reemplazo de la serie Q60 del año pasado y no el reemplazo del Q80D, aunque aquí en mi país se vende con el mismo precio que se vende el Q80D, y el Q80D es mucho mejor. Y aquí también quiero mencionar lo siguiente: Samsung este año está intentando confundir a la gente como nunca antes se había visto. Vuelvo y pido disculpas si algunos se sienten ofendidos, sobre todo los promotores que trabajan para esta marca. Lo siento mucho. Tal vez en unos países como por ejemplo en México, como me comentaba ese promotor, estos televisores sí se venden con precios más, digamos, acordes a lo que ofrecen. Aún así no los recomendaría a menos de que fueran amantes de la marca, muy amantes de la marca, y quisieran un televisor reciente y tuvieran un presupuesto relativamente bajo. Pero en otros países, como ya mencioné, se venden a precios muy costosos, como por ejemplo aquí en Colombia, y el problema es ese. El problema no es que sean televisores terribles, sino el problema es que se consiguen a precios muy elevados y ese precio no justifica las tecnologías que tienen. De hecho, este modelo no tiene los 120 Hz en 4K, y como digo, ese problemita en la pantalla, yo digo, ¿será que es que se trata de un televisor que de pronto les devolvieron como garantía y lo están intentando volver a vender en este Q8F? La verdad no sé si solamente sea un problema de mi unidad. Después llamaré al servicio de garantía, aunque no es molesto en la mayoría de escenas, sí que en muchas de mi importancia, como por ejemplo escenas con oscuridad, es muy notorio y muy molesto. Pero bueno, habiendo mencionado ese aspecto que es muy importante, como les decía, el C6K es mucho mejor en todo. Si en sus países los consiguen a precios iguales o muy similares, como sucede por ejemplo aquí en mi país, Colombia, no lo piensen dos veces, váyanse por el C6K. Si no les gusta TCL como marca y sí o sí quieren un Samsung, compren otro modelo aunque sea del año pasado. Pedí el Q80D hace poco, hoy me llegó, de hecho aún no lo he destapado, pero lo pedí para poderlo comparar contra este Q8F. ¿Por qué quiero compararlo contra este modelo? Porque aquí en mi país se venden al mismo precio, como ya he mencionado, y el Q80D, sin haberlo destapado, ya sé que va a ser muchísimo mejor. Pero bueno, vuelvo y retomo la comparativa entre estos dos modelos. No voy a hacer muy largo este video, voy a tratar de ser lo más certero posible. En cuanto a brillo, son muy similares realmente, aunque en la práctica a veces pareciera que el C6K mostrara un poquito menos de brillo, pero se debe a que cuenta con la función de atenuación local, y a veces cuando esa función se coloca en alto tiende a oscurecer un poquito la imagen, aunque haya más cantidad de color. En cuanto al mencionado volumen de color, sí es cierto, como ya dije desde el principio, que el Q8F me parece que hace un trabajo, aunque sea un poco mejor. En cuanto a escenas oscuras, el resultado obviamente va a ser mejor, o de hecho mucho mejor, en el C6K, porque cuenta con tecnología de retroiluminación mini LED con atenuación local, con una buena cantidad de zonas de atenuación. Y te recuerdo, por si no lo sabías, que las zonas de atenuación variarán de acuerdo al tamaño de este modelo. Tamaños más grandes tendrán más zonas de atenuación, por ende mejor rendimiento en escenas oscuras, y también tendrán mayor cantidad de brillo. Pero aún así el tamaño de 55 pulgadas, que es este de este C6K, hace un muy buen trabajo en esa área. La cantidad de efecto blooming es muy mínima, no es molesta desde mi punto de vista, y el nivel de detalles es muy bueno. El
rendimiento en estas escenas oscuras en el Q8F no es malo. El problema es el que menciono, que por lo menos en mi unidad, aún no sé si pasa en todas las unidades, se nota esa mancha blanca en la mayoría de escenas que es muy molesta, pero por lo menos la cantidad de efecto clouding o de nubosidad en general no es tan molesta y los colores negros no lucen tan grisáceos y el nivel de detalle digamos que está bien. Recuerden que en cuanto a ángulos de visión en el Q8F, por tener panel VA, los resultados son digamos que más o menos terribles, pero es normal porque tiene panel VA, y en el C6K de TCL el panel se supone que es HVA, aunque con la captura de píxeles me doy cuenta que la configuración es la misma, pero probablemente TCL añadió alguna capa que mejore los resultados en esta área, y sí, en la práctica son aunque sea un poquito mejores, aunque no por una gran diferencia. El manejo del movimiento, sí, aquí debo decir que el TCL hace un mejor trabajo por una buena diferencia, cuenta con más parámetros que le ayudan a reducir la cantidad de efecto Jutter de forma manual o de forma automática, y además cuando se aplica esa mejoría digital, los artefactos que se pueden percibir, o sea las deformaciones que se pueden percibir en escenas con barridos de cámara o movimientos rápidos, son menos notorias, son menos molestas en comparación al Q8F de Samsung. No quiero decir que el resultado en el Samsung sea terrible, pero es mejor en el C6K, así de simple. Ahora bien, ¿qué pasa con el escalado de imagen? Ambos prometen los resultados por medio de inteligencia artificial. Desde mi punto de vista, como mencioné en el review de este Q8F, si comparo un televisor Samsung con inteligencia artificial versus uno que no tenga inteligencia artificial de años pasados, y lo mismo aplica para un TCL con inteligencia artificial como este versus un TCL sin inteligencia artificial, el resultado es prácticamente igual. Así que la inteligencia artificial en ese sentido no es más que marketing, no es más que un nombre bonito, y se los digo yo que afortunadamente he podido analizar y comparar tantos televisores hasta la fecha. El resultado en ambos es muy bueno, desde mi punto de vista es casi igual. Cuando el contenido tiene muy baja resolución intentan mostrar el mejor resultado posible, la mejor nitidez posible, la menor cantidad de partes pixeladas posible, pero recuerden que ningún televisor 4K les va a mostrar resultados en 4K si la resolución del contenido base o nativa es muy baja. No se dejen engañar si les prometen lo contrario, por favor, no se dejen engañar, no se decepcionen si en sus casas ven por ejemplo señal TDT con una resolución nativa de 720p o 1080i y no se ven 4K en un televisor 4K, no se decepcionen porque es normal, eso va a pasar. Si les prometieron lo contrario, lo siento, si quieren vayan y reclamen y devuelvan el televisor y cómprense un Full HD si de pronto la mayor cantidad de contenido que van a ver está en Full HD, se verá mejor, o pues ya saben, simplemente en 4K la resolución base del contenido debe ser 4K y en ambos puede reproducir contenido con alto rango dinámico. La diferencia es que el C6K cuenta con la capacidad del Dolby Vision, pero aquí quiero decir que el Dolby Vision tampoco es la gran cosa, no es más que un nombre bonito, aunque trabaje con metadatos dinámicos que ayudan a mejorar el nivel de detalles, pero que para muchos es algo molesto porque suele decrecer automáticamente la cantidad de brillo en cada una de las escenas y para algunos es muy molesto. Y además de los resultados que se pueden obtener con HDR10, que en el caso del Samsung sería la tecnología que se activaría, son más que buenos en todo sentido, con el realce de colores y por supuesto el nivel de detalles. ¿Qué sucede cuando hablamos del área gaming? Aquí el TCL también se lleva la ventaja por mucho. Tiene compatibilidad con los 144 Hz en 4K, también por supuesto con los 120 Hz en 4K y también con tecnologías de frecuencias de actualización variables. El Q8F, que repito, se esperaba que fuera el reemplazo del Q80D, pero no lo es. No es compatible con los 120 Hz ni en 4K ni en algún otro tipo de resolución. Ambos cuentan con Game Bars y aquí en este caso en la Game Bar del Samsung sí le doy una pequeña ventaja porque cuenta con más modos de imagen y además el modo automático se supone que por medio de inteligencia artificial lo que hace es que el televisor escoge de forma automática, valga la redundancia, el mejor modo de imagen entre estos que mejor se acomode al tipo de videojuego que vayas a utilizar.
En cuanto a input lag, los resultados en la práctica en los dos modelos son muy buenos, no tengo quejas en ese aspecto de ninguno de ellos. En cuanto al rendimiento general, ¿qué hay que decir? Simplemente que en escenas con oscuridad o videojuegos que tengan muchas escenas con oscuridad, el rendimiento obviamente va a ser mejor en el TCL porque tiene una mejor tecnología de retroiluminación, pero no quiero decir que el rendimiento en el Samsung sea terrible. Pero en cuanto al manejo del movimiento, obviamente va a ser mejor en el TCL, y además la cantidad de efecto ghosting es un poquito menor en el TCL. No es que se perciba una gran cantidad de ese efecto, pero realmente es muy mínima. En el Samsung a veces se puede percibir un poquito más, pero para la mayoría de personas no es algo molesto. Para mí no resulta algo molesto ni distractor. ¿Qué pasa con el área Smart? Que es una de las áreas que muchas personas no tienen en cuenta. El sistema operativo y los controles remotos. Personalmente siento que TCL ha estado aprendiendo y mejorando. Por ejemplo, el control remoto de los modelos del año pasado era horrible, era grande, feo, no era ergonómico, tenía mala ubicación de teclas, mientras que el control remoto de los modelos de este año es más ergonómico, es más pequeño, es más cómodo, tiene mejor ubicación de teclas, se siente mejor, está bien, me gusta. El del Samsung es más pequeño, me gusta más. Eso ha sido darle pues por lo menos un punto personal al Samsung o a todos los Samsung, y es que cuenta con la función de poderse cargar vía panel solar o vía puerto USB tipo C. Es más pequeño, me gusta más por ese sentido porque tiene menos teclas, pero suficientes para todo. Sin embargo, para muchas personas, y por lo cual se suelen decepcionar de los televisores Samsung, es que el sistema operativo no está basado en Android. Si quisieras instalar alguna aplicación con legalidad comprometida, como es el caso de Magis, entre otras, en los televisores Samsung no lo puedes hacer. En ese caso te tocaría adquirir una TV Box con Android, en donde sí lo pudieras instalar aplicaciones de ese tipo y obviamente conectarla a un puerto HDMI del Q8F. Y ahora que hablo de puertos HDMI, este tiene 3, ninguno de ellos es compatible con los 120 Hz en 4K ni en otra resolución, y este tiene 4 puertos HDMI, 2 de ellos compatibles con los 144 Hz en 4K y con los 120 Hz en 4K. Y ahí otra gran ventaja para el TCL. En cuanto a la fluidez del sistema operativo en ambos modelos, me parece que es muy buena, siendo a veces un poquito mejor en el TCL, otras veces un poquito mejor en el Samsung. Pero en ese sentido siento que Samsung con el paso de los años, en lugar de mejorar, ha desmejorado. Por ejemplo, en el Q70R que mencionaba, ese sistema operativo que es el mismo Tizen o que está basado pues en lo mismo que es Linux, era muchísimo más fluido. En el 2020 cambiaron un poquito el diseño, la fluidez decreció un poquito, pero nada alarmante. Ambos modelos cuentan con la función conocida como compartir pantalla y también la función multi-view, que para muchas personas puede resultar muy útil. En los dos se encuentra la función conocida como modo ambiente, aunque en el caso del Samsung se llama arte, para que por ejemplo los televisores muestren imágenes cuando no estén siendo utilizados como tal, como televisores, sino como cuadros decorativos, por decirlo de alguna forma. Los dos cuentan con asistentes de voz, oprimiendo por ejemplo el botón de micrófono de los controles remotos, o por ejemplo ambos cuentan también con la función conocida como manos libres. Entonces, en general, en cuanto al sistema operativo, el Tizen tiene como ventaja de que es un sistema más cerrado, digamos que es más seguro, mientras que el Google TV en este caso es un sistema un poquito más abierto. No digo que sea inseguro, pero digamos que se puede violar entre comillas más fácilmente, pero asimismo se le pueden instalar aplicaciones con archivos APK más fácilmente. En cuanto al sistema de altavoces, en el TCL encontramos mejores resultados, tanto en la teoría como en la práctica. Tiene más potencia y tiene una muy buena nitidez. En el caso del Samsung, la potencia se queda muy corta, muy pobre, pero por lo menos tiene una muy buena nitidez. Así pues, para finalizar, vuelvo y repito, el TCL C6K es obviamente un mejor televisor en casi todo. Si en tu país lo puedes conseguir al mismo precio en comparación a este Samsung, o por lo menos aunque sea un poquito más costoso, si la diferencia no es muy alta, créeme que esa diferencia valdrá la pena y será una mejor opción en casi que todo sentido. Pero si te gusta mucho la marca Samsung y en tu país lo puedes conseguir a un precio acorde a lo que ofrece, pues adelante. No es que sea un mal televisor, simplemente cerciórate de que no te venga con ese problema, por lo menos que mi unidad tiene, porque esa mancha en la parte baja es demasiado molesta. Más adelante de pronto llama al servicio de garantía, porque sí, esto es de garantía, porque
que es horrible en la mayoría de escenas, aunque en otras no sea tan notorio. Entonces recuerda, en lo único que gana el Samsung es en el control remoto, que es más pequeño y se puede cargar vía panel solar o vía puerto USB tipo C, y en que tiene mayor saturación de color, y para algunos el sistema operativo, que es más seguro, resulta más agradable. Por todo lo demás, el TCL gana mejor tecnología de retroiluminación, obviamente mejor rendimiento en escenas oscuras gracias a eso, una cantidad de brillo suficiente, buena saturación de color, aunque en el Samsung es un poco mejor, un sistema operativo que abarca mayor variedad de aplicaciones, un control remoto que no está mal, por lo menos lo mejoraron considerablemente, tiene un mejor sistema de altavoces, por mucho, probablemente en algunas ocasiones no sea necesaria una barra de sonido, mientras que en este sí conviene, aunque sea comprar una de las más económicas. Así pues, no siendo más, por favor déjame saber en la caja de comentarios cuál de estos dos televisores comprarías y por qué. O si ya tienes alguno de ellos, o si tienes por alguna razón los dos, déjanos saber en la caja de comentarios qué tal te ha parecido o qué tal te han parecido, y si prefieres más uno que el otro y por qué. No siendo más, recuerda que puedes apoyar mi canal, bien sea por medio de Baki, por medio de Patreon, también haciendo compras a través de los links de referidos que dejo en la descripción o en el comentario fijado, también dándole clic al botón like si este video te ha gustado, suscribiéndote a mi canal si aún no lo has hecho y activando la campanita de notificaciones para que puedas saber al instante cada vez que subo un nuevo video. Muchas gracias por ver y hasta la próxima. The swarm brought ruin to our world. The swarm brought ruin to our world. Our proud people became refugees. Our proud people became refugees. And yet, they could not shatter our unity. And yet, they could not shatter our unity. For we are bound by the Kama, the sacred union of our every thought and emotion. For we are bound by the Kama, the sacred union of our every thought and emotion.